Dios le bendiga, amados hermanos, en este día, que el Señor siga bendiciendo todas sus vidas. Quiero dar un saludo a todos los hermanos de la iglesia que por la gracia de Dios estamos pastoreando en el Bronx, Nueva York. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y que espero que esta transmisión, este estudio sea de gran bendición para su vida, también para todos los que nos escuchan a través de estos medios. Que el Señor sea dándole, bendiciendo su vida y permita que todo lo que enseñemos aquí, todo lo que hablemos sea de gran bendición para ustedes y sus familiares. Así quiero empezar con una oración para que Dios sea dirigiendo en este día. Todo lo que hagamos que sea para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, te bendigo, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Mira, Señor, yo te presento de una manera especial este culto, este estudio, gloria al Señor, para que tú por tu gracia y tu misericordia me permites llevar a todos mis hermanos a través de estos medios de comunicación. Señor, permite que ellos, cada palabra, Señor, que sea hablada, Señor, sea por la gracia y misericordia y unción de tu Espíritu Santo. Mira, Señor, a todos aquellos que están en sus hogares, Señor, para que tú les bendigas, para que tú traigas en ellos paz, traigas tú en ellos conocimiento de tu palabra y que puedan ser edificados. Amén, con todo lo que hablemos y hagamos en este día, Padre. Gracias te doy, Señor, por este privilegio de llegar a todos ellos y a cada uno de los que de una manera u otra puedan llegar a ver esta grabación, que sean también de bendición a su vida, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria al Señor. Y quiero empezar en este día. Vamos a tratar sobre el estudio bíblico número 13, que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 26. Amén. Y el tema es la encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Amén. Y vamos a ver a través de esta lectura que nos arroja el libro de los Hechos en el versículo 26 sobre el diálogo que sostuvo el apóstol Pablo con estos reyes y gobernadores que para este tiempo estaban a cargo de regir y escucharlo, para ver, así como él, gloria al Señor, toma esta oportunidad para presentar el Evangelio de Cristo, porque, gloria al Señor, como dice el pensamiento central, toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Amén. O sea, que no importando la condición social, económica, política, religiosa, todos son candidatos a la salvación. Amén. Todos los seres humanos, amén, son escogidos, amén, y son destinados para escuchar el mensaje de salvación. No hay, amén, porque como la Biblia dice, no hay acepción de personas para con Dios. Así como Él nos salvó a nosotros por su amor y su misericordia, también quiere que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces vamos a ver mediante las Escrituras que, amén, al anunciar a Cristo debemos incluir a todos, incluyendo a los que están en eminencia, a las personas que están en autoridad. Amén. Entonces vamos a ver a través de este estudio que, como leímos, la base bíblica se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, y vamos a leer, gloria al Señor, así vamos a ir desarrollando el tema. Primero vemos que en esta enseñanza vamos a ver que nuestra labor misionera no solo requiere evangelizar a los reyes, evangelizar a los gobernantes, a las autoridades, sino también orar para que la palabra de Dios
cree fe en el corazón de los que la reciben, porque esto es uno de los grandes facultades, amén, y requisitos del obrero del Señor, orar para que la palabra de Dios, como decía el apóstol Pablo, y oren por mí para que se me dé, ¿verdad?, se me abra puerta para la predicación. Entonces vamos a ver que estos acontecimientos que relatan en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, del verso 19 en adelante, usted sabe que el Evangelio el libro de los Hechos, perdón, fue escrito por Lucas. Y esto se dice que alrededor del año 62 después de Cristo. Amén. Entonces vamos a ver que primeramente el plan de Dios respecto al Evangelio es que todos los hombres sean salvos. Dios, amén, como contrario a algunos que dicen que creen en la predestinación, o sea, que creen que Dios escogió a algunos hombres para salvarlos, otros para que se pierdan, es totalmente, no está fundamentado en la Biblia, porque vemos que la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, para que todo aquel que cree. Esta palabra, esta revelación, amén, inmediatamente descarta que Dios, amén, haya escogido a algunas personas para ser salvo y otras para perdición. Pero, gloria al Señor, está obviamente Dios, la voluntad de Dios es que todos se salven y todos vengan al conocimiento de su Hijo Jesucristo, pero esto en realidad no depende de Dios, porque Dios ha hecho todo lo que está a su alcance para salvar al hombre, al ser humano, pero esto decae la salvación, ya que Dios hizo su parte, nosotros también tenemos que hacer de nuestra parte, y la parte que le corresponde al hombre es creer, es aceptar el Evangelio, es llegarse a recibir el perdón de Dios para salvación de los pecados. Y vemos que, como dice la Biblia, primero el apóstol Pablo establece en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice: en cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea que esto excluye cualquier posibilidad de salvación que no sea a través de la fe en Cristo Jesús. O sea que vemos que no ningún hombre por que quiera justificarse por las obras, porque este era el caso de los judíos ortodoxos, de los de Jerusalén, que ellos pensaban que porque ser hijo de Abraham, por ser amén, de la tribu de Israel y seguir la ley de Moisés, ellos eran salvos, no necesitaban arrepentimiento. Pero esto obviamente descarta toda posibilidad de salvación. Entonces vemos que respecto a Cristo, amén, vemos que Cristo murió por todos los pecados del mundo, amén, y esto se encuentra en el plan maravilloso del Señor, amén. Y vemos que como le decíamos en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, que todos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, que el ser humano, cada ser humano, esa deuda fue pagada en la cruz del Calvario por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a ver, gloria al Señor, vamos a ir exponiendo, gloria al Señor, que dice que nosotros no podemos rehusarnos a predicar el Evangelio, como dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que estar dispuestos, no sé, cualquiera que sea la persona o la ocasión, estar dispuesto a dar el mensaje, porque en realidad no depende de nosotros si una persona se salva o no, sino que, amén, como es necesario que todos escuchen y reciban el Evangelio del Señor. Pero, gloria a Dios, porque la voluntad de Dios es que todos se salven. Bendito sea el Señor.
Así, la escritura la vemos en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo, versículo, versículo 4, gloria al Señor para siempre. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice así, el cual, dice Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y esto incluye también a los que están en posiciones elevadas, que aparentemente para el ser humano común y corriente quizá no tenga un acceso, pero vemos que Dios en su misericordia escogió a Pablo como su instrumento. Pablo era un hombre totalmente preparado para en la época que Dios lo llamó. Amén. Se había criado bajo los pies de Gamaliel, que era uno de los rabinos en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús también, uno de los rabinos más reconocidos. Amén. Se dice que en la escuela en Israel había dos escuelas rabínicas. Una que era Gamaliel, que era un poquito liberal, si se podía decir la palabra, en el sentido de que ellos creían, y esencialmente la secta de los fariseos, ellos creían en la resurrección de los muertos, el tanto que los saduceos no creían en la resurrección. Amén. Pero vemos que, gloria a Dios, Dios escoge a Saulo al santo ministerio, y vemos que a través de Ananías, y usted lo ve en el versículo 9 del capítulo del libro de los Hechos, cómo fue la conversión de Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Él dice que encarcelaba, y esto lo vemos cuando él relata su conversión, ya que se encuentra aquí, gloria al Señor, en el versículo 25, como Pablo comenta cómo fue su conversión. Amén. Entonces estamos viendo a Pablo que está enfrentándose a los líderes, a los gobernantes, a los reyes en aquel entonces. Pero ¿cómo Pablo puede llegar allí? Porque vemos que la Biblia dice claramente que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a lo que con su propósito han sido llamados. Entonces, ¿de qué manera Pablo iba a llegar a predicar el evangelio a esta élite de aquel tiempo, a estos gobernantes, estos reyes, esta gente que estaban en eminencia, si no era, amén, a través de las cadenas? Y vemos que, gloria a Dios, cuando dice que él comenta, gloria a Dios, en el capítulo 9 del versículo del libro de los Hechos, vemos que Ananías, Dios le habla y le dice que este era instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y usted ve que el apóstol Pablo primeramente fue, amén, y predicó en las sinagogas, predicó a los judíos primeramente, para ver cumplir el mandato del Señor cuando le dijo ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso, y lo vemos en los evangelios cuando esta mujer, gloria a Dios, que pide un milagro que no era del pueblo de Dios, y entonces ella le dice, amén, que dice que el Señor, como una manera quisiera verse, parece como un poco despectiva, le dice que no es lícito dar los panes a los perrillos. Amén, pero ella le responde de una manera, amén, al Señor, le dice, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa del rey. Pero vemos que, amén, el Señor encuentra para probar su fe, pero vemos que la palabra es clara. Entonces, el apóstol Pablo, primeramente él fue y siempre se dirigía a la sinagoga. Y luego que los judíos rechazaban el evangelio, entonces él iba a los gentiles. Y vemos que, gloria al Señor para siempre, en el libro de los Hechos, vemos que Pablo expone
su testimonio ante las grandes autoridades religiosas, como fue en el concilio judío y también delante del sumo sacerdote Ananías. Amén. Entonces podemos ver esta actitud de él ante, como lo vemos, como una oportunidad más de predicar. Porque usted sabe que después del concilio de Jerusalén, Pablo fue apresado, encadenado y acusado falsamente de causar alboroto en Jerusalén. ¿Por qué? Por la predicación. Porque los judíos, amén, los mismos que ellos, que él luego estaba llevando carta para perseguir a los cristianos, porque él iba a Jerusalén, y cuando estaba en Jerusalén, amén, tomó carta de los sumos sacerdotes, de los principales religiosos en aquel tiempo para perseguir a los cristianos. Dice que los metía en la cárcel, que muchos de ellos, amén, incluso los forzaba a blasfemar. Amén. Incluso fue hasta salir del límite de Judá y ir hasta Damasco cuando vemos que se tiene ese encuentro con el Señor. Y vemos, gloria al Señor, primeramente, gloria a Dios, que Dios le hace un llamado, amén, para que él fuera a exponer el Evangelio. Pero esto, amén, vemos que sucede y Dios le hace una advertencia que era necesario que él padeciese. Amén. Entonces vamos a ver, primeramente, gloria al Señor, que estamos en el capítulo 26. Dice el versículo 19, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Amén. Entonces vemos que Pablo está exponiendo su causa de por qué él estaba allí siendo juzgado por los judíos, porque los judíos lo habían llevado allí y se encontraba, dice que se encontraba en la antigua ciudad de Cesarea. La ciudad de Cesarea fue una ciudad al norte de Palestina que se le dio el nombre debido a César, el César. Se le puso Cesarea de Filipo y era una ciudad, ¿verdad?, donde se encontraba, vemos que era la residencia de Poncio Pilato, aquel gobernante romano el cual juzgó a Jesús, que Jesús fue compadeciente a él. Entonces vemos que allí cuando él se encontraba y él como era gobernador de la región de Judea, amén, porque si usted, para nosotros entender lo que está sucediendo en el contexto bíblico que está en lo que está Pablo, usted sabe que, gloria a Dios, los romanos tenían sus gobernantes que gobernaban la región de Judea, pero también ellos reconocían a esta dinastía de los reyes judíos, amén. En el caso de los Herodes, amén, era más que una familia real, un título que se le daba, gloria a Dios, y conocemos de, primeramente, según las escrituras, era una familia, amén, que vemos que empezó con Herodes Antipas, que era el que estaba, gloria al Señor, fue el padre de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue, si usted ve en el libro de Mateo, en el capítulo 2, cuando se refleja la gran matanza de los niños, amén, en el tiempo de que Jesús nació, cuando fueron los reyes en Belén, dice que fueron a adorar y fueron al palacio porque vieron la estrella, la revelación que les llevó, y ellos fueron guiados por la profecía y fueron a ofrecer presentes. Y vemos que Herodes, en este caso Herodes el Grande, amén, que vivió alrededor del año 40 al 4 antes de Cristo, porque usted ve que la historia se divide en antes y después de Cristo. Entonces vemos que cuando usted ve que la historia registra acontecimientos de antes de Cristo, siempre usted va a ver que va a venir en manera descendente. O sea que, por ejemplo, si Herodes regió desde el año 40 después de Cristo,
si vemos que va de manera descendente. Entonces hasta el año 4, luego de ahí en adelante empieza la era de Cristo, después de Cristo, y va de manera ascendente. Entonces vemos que este hombre, Herodes Agripa, gloria a Dios, fue uno de los que estaba allí compadeciente, porque vemos que estaba Herodes el Grande, luego su hijo Herodes Antipas, que fue, gloria al Señor, de los que estuvieron, amén, en el tiempo de los apóstoles. Y vemos que fue que Juan, el apóstol, Juan el Bautista, amén, fue que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, porque él denunció, él le predicó, Juan el Bautista, amén, le predicaba a todos, la multitud, tanto al pueblo como a los principales sacerdotes, también a los reyes, y le dijo que no era lícito de tener la esposa de su hermano. O sea que este Herodes Antipas, que era llamado también el tetrarca, fue el que le quitó la esposa Herodias, ¿verdad?, a su hermano, y se casó con Herodias. Por eso fue que esto le costó la cabeza al apóstol, a Juan el Bautista. Entonces vemos que Agripa, gloria a Dios, entonces vemos que de esto desciende Herodes Agripa el primero, que fue el que vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, que dice que se le mató a Jacobo. Amén. Pero vemos, gloria a Dios, que nosotros tenemos que ver en las Escrituras, en el contexto, que Pablo está presentando su defensa ante esta acusación que le decían los judíos, que él causaba alboroto y estaba en contra de las leyes. Amén. Entonces, porque para este tribunal, amén, un tribunal compuesto por no tanto los gobernadores romanos, en este caso Festo, amén, primero se encontró ante Félix. Félix era un gobernador romano, amén, que estaba allí, amén, en aquel tribunal. Usted sabe, como romano gentil, no conocía de las leyes, de las cosas, costumbres judías y de la religión, pero sí, gloria al Señor, Agripa, que era descendencia judía, venía de esa familia real, ya tenía, amén, ya tenía el conocimiento, tenía la experiencia de ver, amén, las cosas, los acontecimientos que sucedieron en Jerusalén, pasado la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén, tenía un conocimiento, ya sabía, amén, lo que había acontecido, las evidencias históricas, las evidencias de la gente que habían estado, que yo me imagino todavía habían personas que estaban vivas de lo que habían testificado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y allí se encontraba allí. Pero vemos que ante este tribunal, Pablo, que fue llevado por acusación, porque fue prendido en el concilio en Jerusalén, cuando dice que se causó alboroto y todos ellos lo prendieron, pero él, usando de su derecho, porque Pablo era ciudadano romano. Acuérdense que Pablo era, amén, su nombre era Saulo de Tarso. También Pablo, Saulo era su nombre hebreo y Pablo era su nombre romano. Amén. Entonces Saulo de Tarso, era oriundo de la ciudad de Tarso, que era una colonia romana en Cilicia, que era una ciudad muy importante donde Pablo allí se formó. Amén. Y tuvo sus primeros años allí aprendió el griego, aprendió de las costumbres, aprendió de la ciencia de aquel tiempo, que era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en cuanto al conocimiento. Amén. Se decía que la ciudad de Tarso era un gran centro cultural en aquella época, donde Pablo allí se formó. Amén. Se dice que era de una familia adinerada, de una familia pudiente, tenía influencia.
Entonces eso le dio acceso a muchas de las escuelas más prestigiosas de aquel tiempo. Amén. Y además de eso, cuando él relata de su conversión, habla de su testimonio, de cómo él, gloria al Señor, fue criado en la secta más rigurosa llamada los fariseos. Amén. Y bajo los pies de Gamaliel, que era uno de los rabinos más reconocidos de aquella época. En el caso de Gamaliel vemos que era un rabino que era moderado. Amén. Y lo vemos en su interacción en el concilio de Jerusalén en cuanto a los apóstoles. Porque, amén, el sumo sacerdote y todo ello querían, amén, juzgarlo, querían acusarlo de blasfemia. Pero Gamaliel en su intervención le dice que si esto era obra de los hombres, dejarlo porque eso se iba a desaparecer. Pero si era por obra de Dios, dice que tuvieran cuenta porque ellos podían encontrarse contendiendo con Dios mismo. Entonces vemos que el apóstol Pablo empieza su defensa ante Festo, porque vemos que Félix, gobernador anterior que él, era un hombre totalmente ambicioso, avaricioso y que no tenía ningún cuidado de establecer ninguna justicia. Y esto lo vemos la mayoría de los gobernantes, de los reyes que no tienen temor de Dios, amén, se preocupan poco de establecer justicia, de buscar la verdad, sino mayormente están allí por buscar favor y conveniencia política. Ese era el caso de Agripa, amén, a pesar de que ser judío, amén, y estaba, se dice que Herodes, amén, el rey Agripa o Herodes Agripa, amén, tenía dominio, control sobre el gobernador de Judea, pero también era el que decidía quién iba a ser el sumo sacerdote y todo esto. Tenía dominio y control. Pero vemos que, gloria al Señor, el apóstol Pablo se encuentra allí preso por testimonio del evangelio. Amén. Y dice que, gloria al Señor, cuando dice que no fui rebelde, amén, a la visión celestial. Está contando, porque está relatando el apóstol Pablo acerca de su conversión. Amén. Que dice que cuando él estuvo allí en camino a Damasco para perseguir a los cristianos, se dice que Pablo dice que él que vio una luz más resplandeciente que el sol. Dice que eso lo tumbó a tierra. Y le dijo, el Señor le dijo, usted lo vamos a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, para que usted vea los acontecimientos que sucedieron con el apóstol Pablo. Dice, gloria al Señor, dice, gloria al Señor, capítulo 9 del libro de los Hechos, en el versículo 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Entonces está relatando la conversión de él. ¿Cómo fue su conversión? Tuvo un encuentro personal con Cristo, con ese Cristo glorificado que él perseguía, porque cuando la gente persigue a la iglesia, está persiguiendo al Señor mismo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todo aquel, amén, que está haciendo la obra de Dios y recibe persecución, no se preocupe porque usted, amén, no le están persiguiendo a usted. No se están burlando de usted, se están burlando del Señor. Están persiguiendo a la iglesia de Cristo. Entonces, Cristo dice que tuvo una aparición sobrenatural allí. Dice que cayó a tierra y el Señor le dijo, dura, ¿por qué me persigues? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón.
La expresión coces contra el aguijón. El aguijón era como una estaca afilada de una madera que se usaba para instigar a los animales para que avanzaran. Era como una espuela, amén, que se ponía también en el yugo de los toros, amén, que usaban el arado para cuando ellos querían pararse, entonces se daban con el aguijón, amén, y entonces eso hacía que el buey o el animal, amén, en vez de hacer resistencia, sino que avanzara, amén. Entonces vemos que hacer cosas contra el aguijón era dar patadas contra una puya, que es lo que puede resultar en el daño de sí mismo. Porque si Pablo seguía en esta acción, él se estaba haciendo daño a sí mismo. Entonces, por eso era algo de perseguir al Señor, porque gloria al Señor, cuando habla la Escritura, amén, que Cristo es la roca. Todo aquel que viene contra el Señor se va a estrellar, se va a demoler. Imagínese que usted que venga un huevo de gallina o de lo que sea y venga a estrellarse con una roca sólida. ¿Qué va a pasar? Por más que quiera, se va a desboronar, se va a destrozar. Amén. Entonces ese era el caso de Pablo. Entonces vemos como Pablo entonces le va exponiendo. Dice que él, la visión que le dio el Señor le dijo que fuera, amén, a entrar a Damasco, que allí se le iba a decir lo que tenía que hacer. Entonces aparece a un varón llamado Ananías, que fue a orar por él y le dice, porque Ananías tenía miedo, porque este hombre era perseguidor. Había escuchado del testimonio de que había hecho en Jerusalén estragos, que perseguía a los cristianos, dice que los metía en la cárcel. Muchos de ellos él consentía para su muerte, pero aún así, amén, dice que el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Amén. Y entonces era el propósito de Dios usar a Pablo, su preparación, amén, su conocimiento, porque Pablo sabía mucho el griego, sabía el hebreo, sabía estos idiomas, amén, y entonces tenía la preparación, la capacidad para allegarse a estos hombres de eminencia, porque, amén, donde quizás los demás apóstoles no pudieron llegar, en el caso de Pedro, de Juan, amén, que eran simples pescadores, amén. Entonces, pero Dios escogió a Pablo como instrumento para llevar su nombre ante esta gente, y lo hizo a través de sus cadenas, de sus prisiones. Muchas veces nosotros vemos las dificultades, pero tenemos que ver las dificultades como quizás oportunidades para llevar el evangelio. Mientras otros ven, amén, ven las situaciones difíciles como problemas, como situaciones, como angustia, amén. Por ejemplo, en el caso que estamos viviendo en esta pandemia, amén, nosotros en vez de ver, amén, las angustias, sino tenemos que enfocarnos en la oportunidad de predicar el evangelio, aunque sea a través de los medios de los internet, de las redes sociales. Nosotros podemos llevar a más gente el evangelio de Cristo, poder predicar, poder expandir el evangelio del reino de los cielos. Entonces vemos, gloria al Señor para siempre, que Pablo dice que habló al rey Agripa sobre el arrepentimiento en la fe. Amén. Entonces el rey Agripa, amén, que conocía ya el evangelio, pero gloria a Dios, aquí en este escenario se ve que está más cerca y habla directamente Pablo a él. Entonces vemos que nosotros tenemos que entender, amén, que muchas veces llevar el evangelio acarrea riesgo, acarrea situaciones a veces adversas, amén, pero nosotros tenemos que entender, gloria a Dios, que Dios usa estas cosas para llevar a su nombre, para que nosotros podamos expandir el evangelio. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces le dice que no fui rebelde. La palabra rebelde, amén, alguien que está en contrario, que
amén, cuando viene la visión de Dios, porque una cosa es cuando usted hace la obra de Dios, amén, eso trae bendición a su vida. Eso trae, amén, gozo. Pero también el rechazar, amén, la encomienda que Dios nos ha dado, amén, eso trae consecuencia a nuestras vidas. Consecuencia, amén, porque hay pecado de comisión y hay pecado de omisión. Entonces la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos seremos juzgados. Amén, en el tribunal de Cristo serán juzgados las obras las buenas y también las intenciones del corazón. Amén, todas las cosas que tú dejas de hacer, que Dios pone en tu mano, Dios va a demandar cuenta. Entonces Dios había depositado en Pablo, había bendecido su vida con tan conocimiento, con tanta oportunidad, que era el momento de Pablo usar ese conocimiento, ponerlo en práctica, amados al Señor. Y vemos que dice, gloria al Señor, dice, no fui rebelde, oh rey Agripa, a la visión celestial. O sea, la visión no es, amén, que Pablo estaba, amén, estaba dormido y tuvo un sueño, sino que esto fue algo, amén, la visión habla de una visión, amén, esto viene de la palabra, gloria al Señor, la palabra griega, optasia, amén, que presume algo que es del sentido visual. Usted sabe, de ahí deriva lo que es el ofto, que es el ojo, o la oftalmología, que es la rama de la medicina que estudia las condiciones de la vista, del ojo. Amén. Entonces vemos que allí tuvo esta visión celestial y fue encomendada, pero dice que él no fue rebelde, sino que él aceptó, él abrazó esta visión, esta encomienda del Señor. Amén. Y dice el versículo 20, antes anuncié primeramente a los que están en Damasco. Amén. O sea que inmediatamente Pablo recibe esta visión, él entra en Damasco y él empieza a predicarle a aquellos que estaban allí. Gloria al Señor. Le empieza a testificar de lo que había recibido, porque muchos, los que andaban con él, dice que ellos, amén, vieronla, pero no escucharon la voz. Amén. No entendieron. Bendito sea el Señor. Amén. Porque entonces dice y a Jerusalén por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Bendito sea el Señor. O sea que ese es el centro del mensaje del Evangelio. Amén, que la gente aprenda que sin Dios no hay salvación, que necesitan arrepentirse, que necesitan, para recibir perdón, amén, recibir el regalo de Dios, tienen que arrepentirse. Gloria al Señor para siempre. Entonces, dice Pablo, estaba obedeciendo a la visión que había recibido de parte de Cristo. Amén. Amén. Estaba contando al rey Agripa de su conversión y ahora le dice que está escuchando el llamado del Señor a servirle. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. O sea que vemos que muchas veces no es tan importante conocer mucho, sino el obedecer. Dice la palabra que el rey Saúl, amén, desobedeció el llamado, desobedeció la encomienda que Dios le había dado. Amén. Entonces el profeta Samuel lo reprocha, le dice que Dios no se complace tanto de los sacrificios, de los holocaustos, sino que se obedezca la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos que el apóstol Pablo, amén, en su afán de perseguir a la iglesia, amén, Dios lo llama, Dios lo recluta para que él lleve su nombre hacia los hijos de Israel. Gloria al Señor. Porque, como le decía al principio, Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento. No importa, amén, porque la Biblia dice que, gloria al Señor, que mientras todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y todos necesitan salvación. Amén. El Evangelio es para todos aquel que él cree. Amén. Gloria al Señor.
pero no podemos solamente predicar, porque él predicaba, dice que predicaba tanto que a los pequeños como a grandes. Dice que a Judea, amén, a los gentiles que se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, cuando vemos, amén, las obras que son dignas de arrepentimiento, amén, porque eso es evidencia. Esto es evidencia cuando una persona verdaderamente ha recibido al Señor. Y cuando una persona se llega al Señor, amén, y ha tenido un encuentro verdadero con Cristo y ha sido una nueva criatura, hay evidencias, hay frutos de arrepentimiento. Por eso el apóstol, Juan el Bautista les decía, amén, haced frutos dignos de arrepentimiento. Amén, porque no es simplemente decir que yo creo en Dios, que yo sirvo a Dios, pero en nosotros debe que haber un fruto, debe haber, amén, una evidencia, y eso es que nosotros verdaderamente servimos a Dios, que nosotros verdaderamente amamos a Dios. Y vemos que dice el versículo 21, dice, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Amén. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. O sea que mire que Pablo dice, habla de que había recibido auxilio del Señor. Esta palabra auxilio viene del griego epicoría, que habla de una imposición de tiempo, de lugar, de orden. También habla de algo que está por encima, que se ha puesto, amén, bendito sea el Señor. Era por la misericordia de Dios que Dios no había permitido que Pablo fuera muerto allí por los judíos, porque los judíos habían decidido matarle. ¿Por qué? Porque estaban celosos, porque Pablo representaba una amenaza para el status quo, una amenaza para los líderes religiosos en aquella época, porque, amén, él decía, gloria a Dios, que el evangelio representaba, amén, que el evangelio presentaba una solución que era mucho mejor que la ley, que los profetas, que la ley de Moisés, amén, que simplemente decía que solamente por fe usted puede recibir la salvación, que no necesitaba todos los rituales de la ley, no necesitaba ser judío, amén, sino que la salvación era, amén, abierta para todo hombre, todo aquel que cree, amén, basado en la fe en Abraham. Pero esto para los principales religiosos de aquella época representaba una amenaza, representaba, amén, totalmente una blasfemia. Pero, amén, que dice que por misericordia de Dios, que fue en su auxilio, permitió que él perseverara hasta hoy. Amén, amén, porque eso es lo que Dios dice, por auxilio de Dios persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes. Y esta palabra pequeños y grandes no se está refiriendo en estatura, ni se está refiriendo, amén, en gloria a Dios, de físico ni de raza, sino está hablando de las personas que están puestas en autoridad. Amén. Porque usted lo ve en el libro de Apocalipsis, gloria al Señor, que habla que el juicio dice que vino a pequeños y grandes delante de Dios, del trono blanco. Está hablando de los pequeños son, amén, la gente que no tienen influencia. Los grandes son aquellos que están puestos por autoridad, que tienen, amén, tanto política como religiosa como, amén, influencia en el mundo. Amén. Entonces, Pablo, amén, Dios lo puso en una posición de que él pudiese testificar de su conversión, de su experiencia con Dios a todos aquellos que estaban allí. Bendito sea el Señor para siempre. Y vemos que sigue diciendo, gloria al Señor, y le habla, dice, de las cosas de los profetas y Moisés dieron que había de suceder. O sea que está hablando de las escrituras mismas, testifican de las cosas que venían del Mesías. ¿Y qué pasa? Que los judíos mismos, ellos, amén, rechazaron, estaban ciegos a la revelación divina
y amén, sobrepasaron por alto lo que decía en Isaías 53, del Mesías padeciente, del Mesías sufriente, gloria al Señor. Ellos no aceptaron, gloria al Señor. Entonces Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios. Dice que quita el pecado del mundo. Y el Cordero, gloria al Señor, amén, que dio su vida. El padecimiento de Cristo fue el precio que para expiar el pecado de la humanidad y el precio a pagar para todos los pecados, tanto, amén, a pequeños como a grandes, a reyes, a gobernantes. Y este es el mensaje de la cruz. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Si usted ve, vamos a ver en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, dice la Escritura, gloria al Señor para siempre. Romanos capítulo 1, versículo 16. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Si usted puede, lo puede buscar en su hogar. Romanos 1:16, dice así la Escritura. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que Pablo decía que él no se avergonzaba porque es poder de Dios para todo aquel que cree. O sea que no solamente a los judíos, porque dice a los judíos primeramente, y vamos luego a lo mismo, al asunto de que Pablo entendía que primeramente tenía que ir a los judíos, a su nación, y luego que ellos rechazaran, entonces él daba paso a que él pudiera ir a los gentiles y al resto del mundo. Entonces vemos, gloria al Señor para siempre, que allí se cumple la Escritura. Gloria a Dios, que Cristo fue, amén, llegó a ser el primero de la resurrección de los muertos. Amén, dice, pero dice el versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Amén. O sea que la palabra ser primero viene del griego protos, que significa, amén, como el ejemplo, el primero en rango, primero en autoridad. O sea que Cristo es el primogénito de los muertos. Amén. Y esta palabra protos, de ahí viene la palabra prototipo, que es el modelo a seguir. Amén. Entonces, si Cristo fue el primogénito de los muertos, o sea que fue el primero que murió y resucitó para no volver a morir, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo, amén, que para la eternidad. Entonces eso es lo que a nosotros, el testimonio que tenemos, el testimonio que él tenía, gloria al Señor, de que este Cristo que iba a padecer conforme a las Escrituras, amén, venía a ser el primogénito de los salvos, y era como herencia de los santificados. Amén. Entonces vemos que diciendo él estas cosas en su defensa, dice que Festo en gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. O sea que vemos aquí Festo, que era el gobernador romano, amén, luego reacciona a esta situación. Cuando ve a Pablo que está hablando de la resurrección, inmediatamente reacciona y le dice a Pablo que estaba loco. Amén. La palabra loco, viene del griego mainomai, que tiene el sentido de una persona que por codiciar insensato, rabiar como un maníaco, una persona, amén, que está demente, que está fuera de sí. Pero vemos que, amén, si usted se imagina que usted esté predicando, que usted le esté hablando a una persona y lo llamen de loco, amén. Pero la Biblia habla, gloria a Dios, que el mismo apóstol Pablo dice que Dios se propuso salvar a los hombres por la locura del evangelio, porque dice la Escritura que para los que se pierden el evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios.
Bendito sea el Señor para siempre. Cuando usted predica afuera, mucha gente lo va a tildar de loco, lo va a tildar de demente, de una persona que no sabe lo que está haciendo. Pero bendito sea el Señor. ¿Cuál fue la actitud de Pablo ante esta acusación, ante esta afrenta? Bendito sea el Señor, porque cómo nosotros debemos responder cuando somos, amén, nos ultrajan, cuando nos ofenden, amén. Él nos respondió con el mismo, amén. Cuando usted está frente a una persona que le falta el respeto, que le está acusando, amén, usted tiene que dar testimonio de que usted es siervo de Dios, amén. Por eso hay algo que se llama el fruto de la templanza, el fruto del temperamento, del dominio propio. Porque dice la Escritura que Dios no nos ha dado, amén, espíritu de cobardía, sino de amor, de fe y de dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu, que usted no va a reaccionar ante una amenaza, ante una acusación, sino que usted va a mantener, amén, el control sobre sí mismo, la cordura, bendito sea el Señor. Entonces dice, gloria al Señor, dice, ¿cuál fue la respuesta de Pablo ante esta acusación de Festo? Dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Amén, la cordura viene del griego sofrusume, que significa cordura de mente, amén, dominio propio y modestia, amén. Lo contrario a lo que él estaba siendo acusado, que estaba fuera de sí, que estaba loco, amén, sino que le está dando testimonio de que él habla de palabra de verdad, amén, y de cordura. Y vemos, gloria al Señor, dice que Pablo presentaba a Cristo de una manera entusiasta, amén, una declaración, bendito sea el Señor, y no está diciendo, está probando que ese conocimiento de Dios no lo había enloquecido, sino que, amén, que lo estaba haciendo de una manera consciente, de una manera cabal. Bendito sea el Señor para siempre. O sea que nosotros tenemos que tomar en cuenta, con a Dios, presentar el Evangelio, no solamente la verdad, pero no de cualquier manera, sino de una manera clara, de una manera que la gente pueda, amén, entender, que la mente pueda llegar. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso vemos, con a Dios, que para los que se pierden, el Evangelio es locura. Esto está en 1 Corintios 1:21, gloria al Señor. Sí, dice así la Escritura, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, dice, pues, ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que, imagínense, para esta gente, para Festo, esto era algo fuera de serie, porque los romanos, los gentiles no creían en estas cosas, en la resurrección, que había vida después de la muerte. Pero, amén, esto era algo que él se encontraba algo como que era fuera de serie, era que no tenía sentido. Porque ese es el mensaje de salvación. Para esta gente parece algo muy sencillo. No, pero gloria a Dios, pero dice que la Escritura, que Dios se plació en dar salvación por la locura del Evangelio. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos que la forma que Pablo rebatió la idea de estar loco, amén, sino que presentar el Evangelio en una defensa clara y con cordura, amén, sobre los hechos y la muerte de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que dice el versículo 26, dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Se está refiriendo a Agripa, el rey Agripa, que era judío, que conocía todo lo que había acontecido con su padre, porque que estaba en el tiempo de Jesús, las cosas que habían acontecido con los apóstoles en Jerusalén. Y vemos que él conocía estas cosas. Está apelando Pablo
al conocimiento que tenía Agripa, que esto no era algo que se había hecho oscura, a escondida, sino que el evangelio, los acontecimientos que habían acontecido en Jerusalén habían sido notorios a todo el pueblo, a toda la nación. Incluso los judíos, los romanos, debatían estas cosas y ellos querían, por el conflicto político, este Festo, que era romano, se quería congraciar con los mismos judíos, amén, por el conveniencia política, amén. Entonces, porque ellos conocían que Pablo era inocente, que Pablo, nada de lo que se le acusaba era verdad. Y eso, amén, cuando nosotros nos encontramos en esto, dice la Escritura que bienaventurados son cuando digan toda clase de mal de vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque es vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Y esto denota de que Pablo tenía un testimonio claro, de que tenía una vida íntegra, moral, amén, y que nada podía acusarle. Y incluso de lo que se le acusaba era algo que no ni siquiera podían probarle, que no había encontrado ninguna acusación válida que mereciera prisión y mucho menos muerte. Entonces vemos que él, gloria al Señor, dice la Escritura, dice que el versículo 27 dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Amén. Entonces Pablo está haciendo una forma de una apelación personal al rey Agripa. Amén. Esta gente ya había escuchado el evangelio, se le había expuesto la predicación, pero cuando, amén, cada quien tiene una respuesta al evangelio. Cada quien tiene que dar una respuesta o negativa o positiva. Usted no puede estar neutro. Cuando una persona escucha y recibe el mensaje de salvación, solamente hay dos respuestas, o una respuesta negativa de rechazo, de incredulidad, o una respuesta positiva. Y eso va a determinar el curso de su vida. Porque nadie sabe, amén, cuál va a ser, gloria a Dios, si va usted a tener una de más oportunidad. Por eso la Biblia dice que hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Amén. Porque usted no sabe qué va a ser de mañana. Amén. Cuando se le presenta el evangelio, cuando una persona tiene la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, ese es el día aceptable. Porque no se sabe si otra va a tener otra oportunidad. Dios le va a dar otra oportunidad de recibir el evangelio. Entonces Pablo está apelando a una forma de Agripa de decirle, de una afirmación y decirle, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Amén. Y le dice, yo sé que crees. Amén. Entonces, el asunto de que el rey Agripa dijera que sí que creía a los profetas, bendito sea, era una forma de afirmar que sí que él aceptaba ser cristiano. Amén. Y no le quedaba otra oportunidad. Pero él dice que prefirió el silencio. Amén. Prefirió, amén, no enfrentar esa verdad, esa realidad. Y dice que gloria al Señor, porque dice que el versículo 28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. La palabra persuadir, amén, significa convencer, significa, amén, convenir. O sea que cuando usted cree que el rey Agripa no fue que él amén, él decidió, gloria al Señor, y dijo, bueno, ya por poquito ya yo soy cristiano, sino que lo dijo de una forma sarcástica, amén, porque para él, gloria a Dios, ver el evangelio, el mensaje del evangelio era algo muy sencillo, era algo muy trivial para él, que para él quizá no merecía importancia, no mereciera la atención necesaria. Por eso dice, bueno, por poco me persuades a ser cristiano. Amén. Hay mucha gente, gloria a Dios, que, amén, miran el evangelio como algo muy sencillo, como algo insignificante para su vida. Por eso no le prestan la atención. Amén. No le prestan no le dan la importancia necesaria. Amén. Entonces de ahí está, gloria a Dios, que, amén, quizá él no iba a volver a tener la oportunidad de escuchar el evangelio, la predicación de cerca, como en labios de Pablo. Sino que, gloria al Señor, vemos
que Agripa, gloria a Dios para siempre, como la manera que él respondió a Pablo con una observación sarcástica. Dice, Pablo no reaccionó a ese ataque, pero hizo una apelación personal a la que esperaba respondieran todos los creyentes. La respuesta de Pablo es un ejemplo para nosotros cuando presentamos el plan de salvación de Dios. Una apelación personal sincera, un testimonio personal, puede mostrar la oportunidad de nuestra preocupación y romper el corazón de más duro. O sea que vemos que el corazón de Pablo revela en su palabra que él tenía un gran amor, una gran preocupación para la salvación de los que tenían, de los que estaban alrededor de él. Dice que, gloria a Dios, dice Pablo dijo, quisiera que Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. O sea que allí no solamente se encontraba Festo, gobernador romano, se encontraba Agripa, se encontraba su hermana Berenice, sino que estaban allí muchos funcionarios, muchos de la corte, que también estaban siendo partícipes del mensaje de salvación. Amén. Pero dice que no por poco ni por mucho. Gloria a Dios. Amén. Eso no vale. Amén. Porque lo que es importante es que la persona cuando reciba el mensaje acepte la salvación. Porque por eso será la persona juzgada. Será condenada. Amén. Por la oportunidad de recibir el evangelio. Si es mala oyó o rechazó el mensaje de salvación. Y vemos, gloria a Dios, que sigue diciendo las escrituras. Dice el versículo 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. O sea que el testimonio de Pablo, el testimonio íntegro de su vida, amén, ellos tuvieron que reconocer que verdaderamente era un hombre de Dios. Que a pesar de los ataques, a pesar de las acusaciones, se mantuvo firme, se mantuvo dando testimonio del Señor. Amén. Y dice que él, como ciudadano romano, apeló al César. Amén. O sea que como ciudadano romano tenía el derecho porque el interés de este Festo Agripa era de que entregárselo a los judíos para que lo matasen, para congraciarse con ellos, porque era algo que le convenía políticamente. Pero Pablo, amén, y por intervención divina, amén, apeló al César. O sea que usó el derecho suyo de ciudadano romano para ir al César. No necesariamente que el César lo iba a escuchar, pero tenía la oportunidad de ir a Roma. Y eso, amén, fue instrumento para que Pablo alcanzara incluso a los más altos funcionarios de aquel imperio. Porque él tuvo la oportunidad de estar en Roma, aunque preso, pero tuvo la oportunidad de predicar el evangelio. Y vemos la epístola de los romanos, amén, vemos todas estas cosas que sucedieron que Pablo, amén, fue la oportunidad, aunque sea a través de cadenas, a través de dificultades, amén, pero llegó a Roma. Fue testigo, dio testimonio del evangelio a todos los reyes, como fue, amén, la encomienda que Dios lo había escogido para que llevara su nombre a los gentiles. Porque los apóstoles de Jerusalén, la mayoría de ellos se quedaron en Jerusalén, se quedaron solamente para, predicar a los gentiles. Pero Pablo tuvo esta oportunidad, amén, porque Dios lo había escogido, lo había preparado desde toda su vida para llevar el evangelio de salvación. O sea, como dice el tema, la encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Siempre nosotros tengamos la oportunidad de predicarle a gente, si Dios te pone en una posición que tú le puedas predicar, amén, que tú le puedas hablar, amén. Yo he tenido oportunidad de tocarme, gloria a Dios, con los jefes míos, con personas, amén, gloria a Dios, que aparentemente creen tener conocimiento y tener posición y conocimiento científico
y amén, y exponer el evangelio, hablarle del evangelio. Es, amén, si Dios te da la oportunidad, tienes que hacerlo, porque tú no sabes, amén, si un día esa vida da la oportunidad de recibir al Señor, porque el evangelio es para todos. Amén. Así que gloria al Señor para siempre. Así concluye el estudio en el día de hoy. Yo quiero orar para así que Dios sea bendiciendo nuestra vida y sea ministrando nuestros corazones, y a todos aquellos que reciban y tengan la oportunidad de recibir este video, que pueda ser de bendición para su vida. Amén. Y que Dios permita que nosotros podamos expandir el evangelio y usar cada oportunidad que Dios nos da para llevar el evangelio a toda criatura. Amén, porque ese es el propósito de Dios. Así que oramos. Amén, amados hermanos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu amor y tu infinito amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú me has permitido, Señor, llegar a todos los hermanos, a todas las vidas a través de estos medios. Permite que todo esto sea de bendición para su vida, todos los, amén, que nos escuchan. Amén, que tú seas, amén, impartiendo sabiduría, impartiendo gracia y bendición, y que sea de bendición para toda su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Y saludo a todos los hermanos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.